Bueno, buen día a todos. Después de bastante tiempo hago otro video. Pasa que surgió en una charla, ¿no? En un grupo, el planteo de el universo, ¿no? Y los astros, ¿no? Y cómo influye su energía en nosotros. Eh, y se armó un planteo, ¿no? ¿los astros afectan al individuo o es el individuo el que afecta a los astros? ¿No? Eh, entonces me sugirieron hacer un video al respecto. Así que, bueno, vamos a hacer este video. Y como es el nuevo formato que me acabo de acordar al abrir todo esto, ¿no? Después de esta breve introducción, vamos al inicio del video. Ahora nos vemos. El comunicador. Yahrael. Bueno, en este planteo, ¿no? Del universo, el individuo, ¿no? La creación, la co-creación, la manifestación, ¿no? Entra en juego muchos conceptos que ya he ido desarrollando o hablando en los distintos videos, ¿no? Así que trataré de dar un marco para que se entienda mi punto de vista al respecto, ¿no? Primero se habla de el universo, ¿no? En general las personas suelen pensar, ¿no? Que el universo es todo esto que nos rodea, ¿no? Sus planetas, estrellas, los individuos, los seres, todo es el universo, ¿no? Yo tengo una visión más peculiar, digamos, del universo. O sea, para mí, ¿no? El universo no deja de ser una construcción subjetiva también, ¿no? Cada ser tiene su propio universo. Tal vez esto sea medio complejo de explicar en un video así improvisado, ¿no? Pero no deja de tener razón la idea de que el universo nos afecta o que nosotros condicionamos el universo que percibimos. Porque si el universo es subjetivo, uno es el que le da sentido, forma y propósito, ¿no? Entonces todo lo que percibimos pasa a ser una construcción propia, ¿no? Pero qué egocentrista, ¿no? Todo es como yo lo pienso y se acabó. No es tan así. Porque también dentro de este planteo entra el concepto del ego, ¿no? ¿Qué es el ego? Yo siempre digo que el ego no es lo que yo pienso de mí. El ego es una construcción en base a lo que yo pienso de mí, lo que mi entorno piensa de mí y lo que el todo pretende que yo sea. Entonces, no es tan sencillo, ¿no? Entonces pongámonos en el lugar de un bebé recién nacido, ¿no? Todos los astros se acomodan para que el bebé nazca, ¿no? Entonces tiene su luna, tiene su planeta, su numerología, tiene un montón de cosas que supuestamente, ¿no? Condicionan lo que el niño va a ser en toda su vida. La realidad es que no es así. O sea, a ver, sí es así y no es así. Trataré de explicar esto. Yo me meto en cada baile también, ¿no?
Partamos, disculpen, partamos de la primera premisa, ¿no? Que es así, los astros condicionan lo que el niño va a ser en su futuro. Pero bajo ese parámetro nos estamos olvidando de que todo ya es al mismo tiempo, ¿no? Y nosotros solamente elegimos qué camino recorrer dentro de ese todo que ya es. Por ende, ¿no? Todas las posibilidades están a disposición de cada individuo. No hay forma de que eso sea condicionado en esencia, ¿no? Pero el niño nace en un determinado momento, ¿no? Bajo un determinado contexto, ¿no? Y supuestamente ese contexto ya está establecido, ¿no? Y el niño supuestamente está condicionado a ese contexto, ¿no? Se presenta o se incluye dentro de lo que llamamos universo, ¿no? Pero no es el universo del niño, o del bebé, mejor dicho, ¿no? Es el universo de que el entorno, en común acuerdo, ha llegado a desarrollar o crear. Entonces, la influencia de ese entorno está dada, ¿no? Por el entorno mismo que recibe a ese nuevo individuo, ¿no? No nace porque sí, no es que así por pura casualidad apareció el niño, no. Ya hay todo un contexto en el cual ese niño debe nacer, ¿no? Que ahí está, se podría decir, ¿no? Lo que el todo pretende que sea. Ese niño debe nacer en ese momento, en esas circunstancias, no porque su destino esté prefijado o diseñado o no tenga posibilidades de elegir nada, sino que en ese contexto ese niño tiene que estar, ¿no? O debe ser. Entonces ahí se cumple la premisa, ¿no? De que el niño nace, o el ego se empieza a formar, ¿no? En lo que el todo pretende que sea y lo que su entorno cree que es, ¿no? Entonces su entorno ya tiene sus propias creencias, su propia estructura, ya ha dado sentido, forma y propósito a la realidad que está experimentando y que está compartiendo, ¿no? Y todo eso es como la gran cuna en donde el niño nace, ¿no? Ahora saltamos a otro punto. ¿Cómo se genera la realidad? Porque la realidad también es subjetiva, ¿no? Yo lo he planteado muchas veces. La realidad se crea en base a las verdades aceptadas o asumidas como propias, ¿no? Un bebé cuando nace no tiene verdades aceptadas o asumidas como propias. Es totalmente en blanco, ¿no? Entonces esas verdades se van gestando, se van formando con el paso del tiempo y la conexión con su entorno, ¿no? El entorno, ¿no? Que ya tiene un preconcepto de lo que ese niño es. Espero no estar haciendo muy complicado. Estoy tratando de ir pasito a pasito para que se vaya entendiendo. Entonces, nacemos en un momento, ¿no? Cumpliendo lo que el todo pretende que seamos, ¿no? O sea, un bebé en la creación, un nuevo punto de observación, ¿no? Con un contexto que ya tiene un marco preestablecido de lo que considera que ese niño es, ¿no? Pero el niño, o el bebé, en este caso, ¿no? Todavía no tiene un criterio propio de quién es, ¿no? No tiene un yo soy determinada cosa, ¿no?
El niño simplemente es. Por eso yo siempre digo que nacemos dioses, pero somos educados por humanos, ¿no? Porque el niño nace hecho un dios, ¿no? Una deidad, o sea, limpio totalmente de cualquier preconcepto, ¿no? Bueno, igual, o sea, el nacimiento de un niño no es solamente cuando sale de la madre, ¿no? Es el parto, ¿no? Pero el niño o el ser ya es concebido desde antes, en la sola idea de que el niño sea. No sé si profundizar en esto o... Bueno, dejémoslo ahí para no complicarla tanto. Entonces, el niño nace en ese contexto, ¿no? Donde hay los astros, su energía, ¿no? Donde hay un entorno, su energía, ¿no? Donde la creación tiene un sentido, una forma y un propósito preestablecido por los seres que estuvieron antes, ¿no? Entonces ya tiene todo un marco de contención en el que ese niño nace y ese es su primer condicionamiento, ¿no? El entorno. Condicionamiento que durará, ¿no? Hasta que el niño se autorreconozca como el todo, ¿no? O se empiece a dar cuenta del todo que es, ¿no? Porque el niño, si bien es el todo en estado crudo, digámoslo así, no es consciente de eso, ¿no? Por eso con su mente no le ha dado sentido, forma y propósito a lo que percibe. Ahora bien, el niño sigue desarrollándose y creciendo, ¿no? Bajo ese contexto, ¿no? Sus verdades son las que asimila del entorno, ¿no? El entorno le va diciendo o condicionando qué es verdad y qué no. Y en base a esas verdades va generando su realidad o, en resumidas cuentas, ¿no? Manteniendo la realidad preestablecida al momento del nacer, ¿no? Porque como todo es conceptual, ¿entiendes? El niño nace con la conexión a ese concepto de vida, de existir, ¿no? Dentro de lo creado, y a medida que crece le va dando sentido, forma y propósito propio, ¿no? A ese existir, ¿no? Pero hasta que le da sentido, forma y propósito, ¿no? O sea, va desarrollando su identidad con el ego de yo soy esto, ¿no? El entorno le va dando pautas de lo que es verdad y no, con lo cual condicionar la realidad que ha de percibir. Entonces, claro, como es como una realidad prestada, ¿no? Una co-creación prestada, ¿no? Para que el niño empiece a armar su propio camino, ¿no? En ese contexto están los astros que ya están preestablecidos de antemano antes de su nacimiento, ¿no? Que están condicionando ese camino de ese individuo, ¿no? De ese nuevo individuo, ¿no? Pero a medida que crece y se va dando cuenta de su ser, ¿no? Es él el que termina eligiendo el camino que ha de tomar, dentro de las infinitas posibilidades de líneas de tiempo, de realidades, de percepciones, ¿no? Y va a depender de qué tanto se aferre a esas verdades preestablecidas que pueda salirse de ese contexto preestablecido, ¿no? O bordear ese contexto preestablecido, ¿no? Entonces, sí hay una influencia de los astros a ese ser que acaba de nacer, ¿no? Pero no es condicional a toda su vida. Es el niño, dependiendo de qué tanto se aferre a esa verdad de que su vida está condicionada por esas energías, que siga o no ese camino, ¿se entiende? Pero el niño
al construir su propia realidad, puede salir tranquilamente de ese preconcepto, ¿no? O de esa realidad compartida. Lo que pasa es que cuando se hablan de este tipo de cosas, ¿no? Las personas tienden a pensar de que, claro, si yo construyo mi realidad y yo creo que existen los perros voladores, tendrían que aparecer de la nada perros voladores. No. Eso no quita de que en el todo y en la creación existan perros voladores, ¿no? Pero no lo vas a percibir, porque vos tenés verdades aceptadas, ¿no? Que te condicionan a la hora de percibir lo que crees que es. Porque vuelvo a repetir, el ego se construye con lo que uno cree que es, lo que el entorno cree que es y lo que el todo pretende que seas. Entonces, tenés un montón de marcos de contención, ¿no? Para construir tu experiencia. Lo cual está bien, ¿no? O sea, necesita un marco de contención. ¿Cómo podés contener al todo si no tenés un envase en donde meterlo, ¿no? O sea, y por eso nacemos también con el velo del olvido, el no recordar. Si recordáramos el todo que somos, no percibiríamos nada, porque nada es, todo es conceptual. Entonces, y como somos el todo, si no hay un observador, no hay nada que observar, no hay nada. O sea, por eso se dice que el todo es lo mismo que la nada. Esto ya lo explico en otro video, cuando hablo del todo. En este tema entran en juego muchos conceptos y planteos que he hecho en los distintos videos, y por eso se torna difícil puntualizarlo solamente en esto. Ahora bien, vamos a la segunda premisa. Ya me fui tanto por las ramas que se habrán olvidado, ¿no? La primera premisa era que los astros condicionan al individuo, y la segunda premisa es que el individuo condiciona a los astros, ¿no? A medida de que ese individuo crece y va adquiriendo en sí mismo sus propias certezas, afianzando sus propias verdades, entrando en conflicto o en desacuerdo o apoyando o cambiando radicalmente, ¿no? Las verdades preestablecidas, va generando su propio camino, y entonces su universo cambia, o su universo va cambiando, no es que cambia de blanco a negro, va cambiando progresivamente, paso a paso, elección a elección, idea tras idea, ¿no? Todo va condicionando a que ese entorno, ese universo, esa parte de la manifestación que percibe, se vaya adaptando. Más bien, no es que se va adaptando, uno se va posicionando o manifestando en el lugar que le corresponde dentro de la manifestación, dentro de lo creado. Y lo dije muy complicado, me parece. Pero bueno, tal vez alguna vez pueda puntualizarlo un poco mejor, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, ¿no? O ese contexto, ¿no? Se empieza a vislumbrar, ¿no? Que cada individuo, ¿no? Genera su propia realidad en base a las verdades que acepta, no ya que hereda, digamos así, sino que acepta como propias, ¿no? Va generando su propia realidad, ubicándose con esto o manifestándose en el punto donde le corresponde, o más afino, ¿cómo decirlo esto? Más acorde a lo que va gestando como su realidad, ¿no? Para ver la manifestación, percibirla y ser ese punto de observación del todo, y seguir cumpliendo la premisa de lo que el todo pretende que sea. Y cuando digo que el todo pretende que sea, no es que haya un ser llamado el todo diciendo vos tenés que ser tal cosa, no.
el todo, la única pretensión del todo es que seas. ¿Entiendes? No, el tema del ser y no el deber ser. No tenés que ser lo que te dijeron que sos. Ese es el primer marco del entorno tratando de condicionarte. Vos tenés que ser por sobre lo que dicen que sos. O sea, vos tenés que ser primero y siendo vos mismo vas a contribuir o vas a formar parte o vas a cumplir con lo que el todo pretende que seas. Porque el todo pretende que seas vos. Porque el todo está en equilibrio constante. ¿Entiendes? Entonces no puede, no hay una búsqueda. Bueno, eso me entra a colación a otra charla que también tuve hoy con respecto a que el universo busca verse a sí mismo en el individuo. Sí, es una forma de verlo, pero es una forma muy limitada de verlo. Es condicionar a ese universo que vos estás percibiendo y darle una característica de ego. Yo busco verme a mí mismo. Entonces, a mí me cuesta mucho comprender ese tipo de planteos porque me imagino al universo sacando una cara y diciendo, yo quiero verme a mí mismo, entonces vos me vas a ver a mí. No funciona así. ¿Se entiende? Puede funcionar así si en tu universo, el que estás creando, con las verdades que has aceptado y la realidad que estás construyendo en base a esas verdades, cumple ese requisito. De repente capaz que veas una cara en el cielo que te diga, haz lo que yo te digo, o te va a ir mal. Y sí, puede ser, porque todo ya es. O sea, entonces eso también puede existir en tu realidad, ¿entiendes? Bajo tus verdades, en tu universo, que puede ser o no compartido con otros, ¿se entiende? Pero es tuyo, vos haces lo que quieras, ¿no? Pero volviendo al tema de la influencia de los astros. El tema es que cuando uno va creciendo, ¿no? Ahí entra en juego el tema de que uno influye a los astros. Pero ¿cómo es eso que uno influye a los astros? O la energía brindada por los astros, ¿no? Por el mismo tema de que todo ya es. Si vos no tenés, supongamos, yo nací con luna ascendente en Júpiter, ¿no? Y eso dice de que yo estoy siempre en duda. Te pongo un ejemplo burdo, ¿no? Si yo creo que es así, así va a ser. Y percibiré dentro de la manifestación y de todo lo creado ese punto de observación, en donde eso me condiciona. ¿Entiendes? Ahora, si eso no es así para mí, ¿entiendes? Desde lo profundo, porque cuando hablo de verdades asumidas, no hablo de verdades dichas con palabras. Hablo de algo más profundo, algo innato en vos, algo que ya has aceptado en vos, ¿no? Como por ejemplo, yo te digo, las personas, no sé, pueden volar, y el genérico piensa que no. ¿Se entiende? Y ese genérico, por más que diga, no, las personas no vuelan, dentro del inconsciente de la construcción mental, ¿no? Tiene como verdad asumida de que las personas no vuelan. Entonces, bajo esa premisa y con la contradicción de la palabra y lo que ha investigado, dice, sí, pero yo sé teóricamente, porque somos energía y qué sé yo, que las personas vuelan. Entonces, ¿por qué no vuelo? ¿Entiendes? ¿Por qué no puedo volar? Porque tenés que superar ese inconsciente de una verdad asumida o aceptada. Que esa verdad condiciona todo el resto. ¿Por qué? Supongamos con esto de que las personas pueden volar. Si vos refutás la teoría de que las personas no pueden volar con que somos energía, todo es energía. Entonces todo tendría que estar volando. Y no es así. ¿Entiendes? Entonces tenés un montón de cosas que condicionan esa verdad que diste por sentada. ¿Entiendes? Es como un marco de contención. El ego, ¿no? Construye límites para poder percibirse dentro de la ignorancia, no del conocimiento. El ego no se percibe dentro del conocimiento o la sabiduría.
se percibe dentro de la ignorancia buscando el conocimiento y la sabiduría, ¿no? Entonces, esas verdades condicionan a manera inconsciente, más interno, ¿entiende? No tiene que ver con lo que uno diga. Pero bueno, la cuestión es que a medida que uno va desarrollándose, ¿no? Y dando herramientas al cerebro para desmontar esas verdades aceptadas y asumidas, entonces tu universo va a cambiar en base a eso. Entra en juego muchas cosas. Y no quiero que el video se haga muy extenso y aburrido, ¿no? Pero bueno, creo que para hacer un video después de tanto tiempo, podría quedar acá, ¿no? Creo que di un marco bastante completo de mi forma de ver todo esto, ¿no? En resumidas cuentas, los que dicen que los astros condicionan al individuo tienen razón, y los que dicen que el individuo condiciona a los astros tienen razón, porque depende del individuo ser condicionado o no por los astros. Y en base a esa verdad asumida, construirá la realidad que va a percibir. Es bastante simple para mí, no sé. No sé por qué se complican tanto a veces con eso, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlos acá. Si llegaron hasta el final, gracias. No sé si no me conocen, soy Gabriel. Hola, ¿qué tal? Les quiero comentar, ya que aprovecho que estoy haciendo este video, ¿no? Para comentarles de que ya saqué el segundo libro, ¿no? Que no sé si ya lo dije o no, pero bueno, lo saqué, el segundo libro, que es la continuación del primero. O sea, el primero fue Nueva Humanidad y esta es, para ser original, ¿no? Nueva Humanidad 2, de lo sutil a lo denso, ¿no? El primer libro está apuntado de lo denso a lo sutil y el segundo libro de lo sutil a lo denso. Son como complementarios, ¿no? Para los que quieran, ¿no? Yo en la descripción dejo mi canal, no sé, creo que se llama canal de Telegram o chat de Telegram, ¿no? Para que hablemos, ¿no? Si quieren profundizar o en mi punto de observación, o sea, y nada, no sé, hace tanto que no hago video que ya se me olvidó toda esta parte. Bueno, en la descripción está toda esa data, ¿no? Cómo contactarse conmigo por el Telegram, los videos, creo, el acceso a los libros, y listo. Nos vemos la próxima, porque ya me están llamando. En mi universo me están llamando, supongo que a comer. Vale, nos vemos. Chao. Gracias por llegar al final del video. Los invito a dejar sus comentarios, dudas e inquietudes. Todo contribuye a la creación de nuevo contenido.